Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo. Hoy es nuestra tercera enseñanza. El primer día hablamos acerca del Hijo de Dios, el eterno Hijo de Dios, el primogénito, unigénito del Padre. Ayer hablamos de los hijos de Dios en relación a los ángeles creados. Y hoy vamos a hablar de los hijos de Dios en relación a aquellos que son hechos hijos o se les da potestad de ser hijos por medio de la fe en Jesucristo. Entonces vamos a leer desde el verso 10 para ver este asunto. Es otro aspecto de los hijos de Dios. Juan 1, verso 10. Dice: en el mundo estaba, hablando del eterno, del verbo que se hizo carne, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. O sea que el Señor crea al hombre, pone al hombre, como veíamos ayer, el hombre se deja influenciar por aquellas criaturas, el hombre se rebela, pero Dios no deja al hombre en su rebelión, sino que Dios envía a su Hijo. Y su Hijo viene, y ya ahora Dios considera al hombre criatura creada, mas no lo considera hijo. Pero Él viene a hacer una obra para que ese hombre que está perdido pueda llegar a ser su hijo. Pero entre todos los hombres hay una clase de hombres que llegan a ser hijos o se les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cuáles son estos? Los de la fe. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, el Hijo de Dios, los ángeles, los hijos de Dios, y ahora los hombres que por la fe llegan a ser hechos hijos de Dios. Lo primero que vamos a decir es que cuando decimos que los hombres que han creído son hechos hijos de Dios, no es que estos hombres llegaron a ser dioses, como se está diciendo. Una vez, no lo vamos a leer, pero lo cito. Hay un pasaje ahí en Hechos 14, estando Pablo en Listra, que Pablo ora por un enfermo y el enfermo se sana. Entonces los hombres de ese lugar, al ver el milagro que Pablo había hecho, dicen: dioses del cielo han descendido. Entonces Pablo se rasga las vestiduras y comienza a decirles: miren, nosotros somos hombres como ustedes, o sea, no somos dioses. Porque es una locura pensar que aunque somos hechos hijos de Dios por la fe, llegamos a ser dioses. Como le dijo un hermano a otro en Barranquilla, le digo: mírese a sí mismo a ver si es un dios. Hermano, nosotros somos hombres, como hombres aún diferentes a los ángeles, somos hombres débiles, de barro, con problemas, con dificultades, con luchas, con necesidades. Hombres, y así es la iglesia. La iglesia no está compuesta por ángeles, no está compuesta por seres de otros hombres con problemas, con pecados, con luchas, con necesidades, con problemas en sus hogares, con problemas en sus hijos, con problemas económicos, con problemas de salud. Hombres. Amén. No somos dioses. Una vez llegó Pedro a otro lugar, lo había mandado a llamar el Señor por medio de Cornelio. Cuando llega Pedro al lugar, Cornelio se postró a adorarlo. Pedro le dice: levántate, porque como hombres ninguno de nosotros merece la gloria, ni la honra, ni nada de eso. Eso solo le pertenece a Dios. Amén. Levántate, ¿no ves que soy un hombre? Le dijo Pedro a Cornelio. Cuando hablamos de que somos hijos de Dios, no es que somos dioses, hermano. Somos hombres. Debemos vernos como hombres. Todos, hermanos, los que llevan más tiempo son hombres. Vasos frágiles, débiles. Dice Pablo: atribulados, a veces caídos, a veces angustiados. Hasta los más grandes hombres de Dios en la Biblia lo encuentran así, porque somos hombres.
pero hombres que han puesto su confianza en Cristo. Gracias a la obra de Cristo han llegado a ser hechos hijos de Dios. ¿En qué sentido? No en que llegaron a ser dioses, sino que Dios ha venido y ha hecho una obra en el interior de ellos. Una obra que va a ser para siempre. Vamos a ver esos aspectos. Esto es uno de los asuntos fundamentales de la fe. No vamos a hablar nada de profundidad, sino lo esencial que debería escuchar una persona cuando escucha el Evangelio. Que es hecho hijo de Dios por creer. Por gracia, por fe, no por obras, no por algo que Él hizo, sino por algo que Cristo hizo por nosotros. Vamos a ver varios pasajes. Vamos a ir a Juan ahí más adelante, capítulo 3, verso 1. Juan 3, verso 1. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, o sea que pareciera que no solo era una persona religiosa importante, sino que aún en el aspecto político de Israel el hombre tenía su puesto. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces el Señor le dice a Nicodemo: bueno, Nicodemo, tú ves cosas que yo estoy haciendo, está bien, pero si tú no naces de nuevo no puedes ver nada, Nicodemo. Necesita pasar algo en tu vida para que tú puedas comenzar a ver los asuntos de Dios. Y Nicodemo comienza a pensar, porque lo recibió de una manera muy natural. Nicodemo dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. A Nicodemo le aseguró el Señor: necesitas nacer de nuevo. Pero ¿cómo así? Si necesitas nacer del agua y del Espíritu. No te maravilles de que te digo: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quieres y oyes su voz, su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse eso? O sea, Señor, no entiendo, pero ¿cómo se puede hacer? Pero cuando uno va leyendo, pareciera que los subtítulos que pone Reina Valera nos cortan la idea, pero la conversación sigue y el Señor le va a explicar cómo un hombre puede nacer siendo viejo. Entonces ahí en el verso 13 la conversación sigue. 13. Nadie subió al cielo. O sea, Nicodemo, el asunto no es que tú vayas al cielo, sino el que descendió del cielo. ¿Se acuerdan que hablábamos del Hijo? El que estaba con él eternamente, descendió, se hizo hombre. El Hijo del hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del hombre sea levantado. Entonces el Señor comienza a mostrarle cuál es el camino a Nicodemo de la salvación. El camino de la salvación no fue que nosotros buscamos a Dios. Fue que Dios nos buscó primero. ¿Y cómo? Envió a su Hijo. Y su Hijo, siendo Dios, se hizo hombre. Y estando como hombre, fue levantado un día. ¿Cómo fue levantado? Por medio de la crucifixión. ¿Para qué? Para que toda aquella persona que pusiera su mirada y su confianza en Él fuera salvo. En el desierto ellos tuvieron que levantar una serpiente de bronce. ¿Por qué? Llegaron a un lugar y murmuraron. Entonces el juicio de Dios era que les envió serpientes y a la mordedura de la serpiente el judío moría. Entonces el Señor dice: para que sean sanos vas a poner en el centro del campamento una serpiente de bronce. Todo aquel que voltee a mirar y ponga su confianza en la serpiente de bronce va a ser sano de la mordedura de la serpiente. ¿Cuál es la serpiente que nos mordió, hermano? Satanás en el Edén. Y Satanás puso un mal tan destructivo en el hombre que ese pecado causa la muerte eterna del hombre. El pecado destruye al hombre, el pecado aleja a Dios del hombre
y el pecado causa condenación eterna en el hombre. Esa es la serpiente que a cada uno de nosotros nos ha mordido. Ese es el mal. Y el único medio para que yo pueda ser libre, ser perdonado, volverme a Dios y conocer a Dios y poder tener una relación con Dios es a través de Jesucristo. No es guardar el sábado, no es ir a una religión, no es practicar ciertas obras, sino es poner mi total confianza en la obra perfecta y consumada en Él, en la cruz. Amén. ¿Sí? Entonces, los que pongan esa confianza en Él, Dios hace algo en ellos. Les da el poder de ser hechos hijos de Dios. Personas nacidas del agua y del Espíritu. Y vamos a explicar por las Escrituras qué significa nacer del agua y del Espíritu. Pero sigamos leyendo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hay varias palabras que tú vas a encontrar bien relacionadas. Vida eterna, salvación, nacimiento de nuevo y en otros contextos justificación y redención, perdón de pecados. Esas son palabras que tú encuentras en un mismo plano. ¿Por qué? Porque todas están relacionadas con lo que Cristo hizo en la cruz y con lo que tú crees en Él. ¿Por qué decimos esto? Porque tú vas a encontrar en las Escrituras varios asuntos y si tú no lo sabes diferenciar por la palabra, se va a volver una mezcolanza en la cual tú no vas a diferenciar. Amén. Cuando hablamos de la vida eterna, de la salvación, siempre la Biblia nos muestra un aspecto. Para ser salvos, para tener vida eterna, siempre lo único que se le pide a la persona es creer en ese aspecto. Cuando hablamos de otros aspectos, tú miras que en las Escrituras se dice que el justo con dificultad se salvará. Pero ahí no está hablando ni de salvación, ni de vida eterna, ni de justificación, ni de perdón de pecados, sino estás hablando de salvar el alma. El justo con dificultad salvará su alma. Es más, el Señor dijo, el que no esté dispuesto a morir va a perder su alma. Pero el que muera va a salvar su alma. ¿De qué está hablando? De otro asunto. Está hablando de un trabajo que el Señor hace con el hombre tripartito, primeramente la vida en el Espíritu, después por un trabajo Dios va tratando nuestra alma y nuestro yo para que llegue a ser como Cristo. Nosotros mañana vamos a entenderlo bien porque vamos a hacer la diferencia. Hoy vamos a hablar del aspecto de ser hecho hijo de Dios en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna y en cuanto a la justificación o en cuanto al nacer de nuevo, que todo esto se obtiene únicamente por creer en Cristo. Y vamos a ir desarrollándolo verso por verso para ir entendiéndolo. Y mañana vamos a hacer la otra diferencia. Amén. Porque estos asuntos, si no lo hacemos de una manera despaciosa, poco a poco, escudriñando, nos vamos a confundir. Vamos a tomarlo con calma. Entonces, vamos a ver qué significa nacer del agua y nacer del Espíritu, que son el mismo asunto, pero como si el Señor lo amplía para que lo entendamos de una manera más clara. Primero vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 1, verso 18. Primero vamos a hablar de nacer del agua. Nacer del agua no es nacer por el bautismo, no es ser bautizados, hermanos. Hay que aclararlo primero. ¿Qué significa nacer del agua? Vamos a leer Primera de Pedro 1, verso 18. Las Escrituras no son de interpretación privada. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchos pasajes que nos explican lo que el Señor dijo. Nosotros sabemos que cuando el Señor estaba hablando con Nicodemo, no estaba solo hablando con Nicodemo. Ahí estaba Juan, Pedro, y ellos lo escuchaban. Y ellos después por el Espíritu entendieron que estaba diciendo Cristo. Y ellos que entendieron nos dejaron unos escritos que son los escritos del Nuevo Testamento. Entonces vamos a leer el escrito de uno que fue seguidor de Jesús y que entendió lo que Cristo estaba diciendo. A Pedro, ahí en el verso 18. 1:18. Sabiendo, estas cosas hay que saberlas, hermanos, que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres. O sea, fuiste rescatados de esa vida, no con cosas corruptibles como oro, plata,
sino con la sangre preciosa de Cristo. ¿Sí? Ahí está la serpiente levantada, con la obra de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, o sea, es por la fe, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Y ahora vamos a ver la manera como llegamos a creer en este asunto. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. O sea, el alma fue purificada y fue llevada a la obediencia a la verdad. Y ese purificar él no está hablando de agua. Pero ¿cuál fue el agua? Más adelante. Mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amados unos a otros entrañablemente de corazón uno. Y aquí Pedro nos lo va a explicar. Siendo renacidos, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Pedro nos explica. Siendo renacidos no de simiente corruptible, o sea, no de hombre, ni de sangre de hombre, sino de incorruptible. ¿Y cuál es el medio por el cual yo puedo nacer? Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces aquí comienza Pedro a mostrarnos el misterio que no entendía Nicodemo. Señor, ¿cómo puedo nacer? Por el agua. Y Pedro le dice, ahora mira, tú fuiste renacido por la palabra de Dios, como una simiente incorruptible. Porque ahorita vamos a leer que la fe, para que yo pueda creer en Cristo, dice Pablo, ¿cómo creerán si no hay quien les predique? Así la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y hay pasajes que claramente nos muestran que esa palabra de Dios es como un río, es como agua que Dios envía para purificar el alma. Vamos a leerlo. Efesios capítulo 5, verso 25. O sea que para una persona poder nacer del Espíritu, poder nacer para Dios, Dios necesita enviar su agua pura, como lo vamos a leer ahorita, que es la palabra de Dios, que produce fe en el corazón de un hombre que estaba muerto y alejado de Dios. Dios quiso salvarnos, pero Dios no solo envió a su Hijo a la cruz, sino que su Hijo comisionó a unos hombres para que esos hombres predicaran. Y ese evangelio ha recorrido los tiempos, las edades, las naciones, y ha sido el medio como Dios le ha abierto los cielos a los hombres para que los hombres se vuelvan a Él. La palabra de Dios dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Pues pone la comparación entre el marido y Cristo y la iglesia, el marido y la esposa, para santificarla. ¿Y cómo el Señor santificó a su iglesia? Después de haberse entregado por ella, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ahí es muy claro, ¿sí? Él la purificó por el lavamiento del agua, o sea, la lavó para que ella pudiera poder tener vida nueva, una nueva naturaleza, una nueva condición. Y eso fue el medio, ¿cuál fue? La palabra. Hay un pasaje en Ezequiel donde se nos aclara lo del agua y se nos agrega lo del Espíritu. Ezequiel 36, verso 25. Y ahí comenzamos a ver que una de las grandes responsabilidades, hermanos, como creyentes, es predicar la palabra. Amén. Yo no me tengo que esforzar para que la persona crea. Mira lo que vamos a decir. Yo me tengo que esforzar por predicar la palabra de la manera más sana, más correcta, más bíblica. Porque si yo predico la palabra, yo tengo convicción de que la palabra es la que produce. No soy yo ni siquiera. Es la palabra de Dios. Si yo me esfuerzo, no me esfuerzo es para convencerlo a Él, sino me esfuerzo es por ser fiel a lo que Dios ha dicho. Porque lo que Dios ha dicho tiene el poder de producir fe en el que oye. Amén. Si esa persona resiste el mensaje, ya no es responsabilidad mía, ¿sí?
Es como ella responde al mensaje, pero el que salva, el que tiene el poder de dar convicción, es el Evangelio de Cristo. Entonces nosotros somos responsables de predicar a Cristo. Y las personas que oyen el mensaje son responsables si creen o si lo resisten. Porque nosotros no salvamos ni a nosotros mismos. Si no hubiera sido porque el mensaje de Dios nos abrió los cielos y nos mostró que el camino para llegar era un hombre que sufrió y fue partido en la cruz por Dios mismo para nuestra salvación, nunca hubiéramos podido llegar allá. Pero fue Dios quien nos abrió el entendimiento, que nos mostró a Cristo crucificado, amén, que nos constriñó y nos llevó a poner la confianza en aquel siervo sufrido de Dios. Amén. Y eso lo hizo el Evangelio. Amén. Ahora se nos va a mostrar el nacer del agua, pero el Señor agrega y del Espíritu. Porque cuando la persona viene el Evangelio y ella cree, pasa algo en el interior de esas personas, que era descrito por el profeta y que más adelante se explica. Ezequiel 36, verso 25 dice: el Señor, como una profecía acerca del nuevo pacto, mira lo que dice: esparciré sobre vosotros agua limpia. ¿Cuál es esa agua limpia? El Evangelio, la verdad, la manera como Él purifica nuestras almas. Y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Y esos son los primeros asuntos que hace el Evangelio. ¿Qué produce el Evangelio? Y hoy en día se enfatizan en ciertas cosas que no son tan seguras. ¿Cómo que no es tan seguro? El Señor hizo milagros, hermanos. El Señor sanó enfermos y expulsó demonios. Pero en los lugares donde más sanó enfermos, más expulsó demonios, después pasó y dijo: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! ¡ay de ti, Capernaum! Porque si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho los milagros que se hicieron ustedes, se hubieran arrepentido hace tiempo. Pero ustedes oyeron y no se arrepintieron. Vieron milagros y no se arrepintieron. ¿Por qué? Porque la fe no es ni siquiera por los milagros. Los judíos buscan señales y milagros, los griegos sabiduría, pero le agradó a Dios salvar al hombre por la locura de la predicación. ¿Sí estamos entendiendo? Amen. Es más seguro predicar el Evangelio y que la persona que está perdida reciba el perdón y la salvación de Dios, así se muera con la enfermedad que tenga. Amén. Porque si se muere habiendo nacido por la fe, ella puede ir como el ladrón que estaba en la cruz con Cristo al paraíso inmediatamente. Amén. Pero ¿qué le sirve a la persona ser sana de la enfermedad, libre del demonio y no haberse arrepentido y creído? Se muere y está condenado. Hay cosas que son principales. Claro, el Señor puede sanar a una persona y puede expulsar demonios. Pero primeramente hay un asunto principal. Dios quiere salvar y de la condenación eterna. Entonces, para eso le envía el agua, su evangelio. Pero ese evangelio produce algo en la persona. Dice: y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Una de las primeras convicciones que trae el Evangelio es perdón de pecados. Primero convence a la persona que está en pecado. Amén. Pero después le quita toda la culpabilidad del pecado. Y le quita eso que él amaba, esos ídolos. Él antes gustaba el alcohol, amaba esto, se deleitaba en el pecado, se revolcaba como el lodo en el fango y se gozaba de eso. Cuando él ve a Cristo, todo eso que él había hecho, todo lo que lo llevaba a la condenación, Cristo lo lleva y lo pone en la cruz y la persona siente la paz del perdón. Amén. Sí, porque hoy en día los testimonios dicen: el Señor me sanó, el Señor me prosperó. Pero el verdadero testimonio debería ser: hermanos, yo era un sinvergüenza, un mujeriego, un borracho, y el Señor me perdonó. Aleluya. El verdadero testimonio. ¿Por qué, hermanos? Porque ustedes saben el precio del pecado. Nosotros no sabemos. Una vez el Señor dijo una parábola: ni una persona vendiendo todo lo que tiene, vendiendo a su esposa, vendiendo a sus hijos, yéndose como esclavo, no paga todo lo que ha hecho.
Cristo con su sangre preciosa nos redimió y quitó toda el acta de decretos que había en contra de nosotros. Perdón de pecados. Y nos limpia nuestros ídolos. Pero ahí comienza a producirse algo que es lo que el Señor dijo: nacimiento de agua y del Espíritu. Y mira que el Señor mismo lo explica ahí en el pasaje. Y de todos vuestros ídolos os limpiaré, os daré. No es que tú cambies de corazón, hermano. Os daré corazón nuevo. Y mira lo diferente, porque nosotros estamos evangelizando y no le dice a la persona: oye, en serio, ábrele tu corazón a Cristo. Pero ¿saben qué dice el Señor? El corazón del hombre es perverso y engañoso. O sea, uno a veces las personas no le dicen: ábrele el corazón a Cristo. Y la persona lo hace como por obligación, va a repetir una oración. Pero el Señor dice: no, yo voy a venir, no te pido que me abras el corazón, voy a cambiarte. Y voy a darte un espíritu nuevo. Y voy a hacer algo verdadero y puro en ti. ¿Por qué, hermanos? Porque ¿se acuerdan el antiguo pacto? ¿Dónde estaba escrita la ley? Moisés bajó del monte con la ley escrita en tablas de piedra. Pero el Señor dice: no funcionaron los mandamientos eternos, los mandamientos escritos en tablas de piedra. He aquí yo voy a escribir mis mandamientos en vuestro corazón. Ya el asunto no es externo de leyes, de mandamientos, sino que ahora Dios va a producir algo interno en el corazón de la persona. Que ya no es que te van a decir: mire, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, sino que va a haber un testimonio interno que aunque nadie te esté viendo, tú sabes que estás haciendo tal vez mal. Es como el hermanito que se esconde para pecar. Mira para un lado, mira para el otro y no ve a nadie. Y peca, y cuando está pecando algo por dentro le está diciendo: ¿de quién se esconde? Y el hermanito, aunque nadie lo ve, se siente amargado por dentro, triste, sucio por dentro, avergonzado por dentro. Necesita pedir perdón. ¿Qué fue lo que pasó? Cambió el corazón. Y ya el Señor puso algo nuevo, y puso un espíritu nuevo. Eso era lo que el Señor hablaba ahí en mi cuerpo. Necesitas nacer del agua, necesitas escuchar el Evangelio. Y necesito yo venir a morar a Cristo. Necesito cambiarte por dentro. Poner algo nuevo. ¿Y saben que David decía eso? Oh Señor, pon un espíritu nuevo en mí. Un corazón limpio. Pero eso no está en ningún hombre, ¿no? Dios tenía que hacer una obra. Y la hizo en Cristo. Para podernos dar una nueva vida, vida eterna, salvación, hacernos hijos de Dios. Porque los judíos, porque eran religiosos, se creían hijos de Dios. Y el Señor dijo: mire, el diablo hace esto y esto. Si usted hace eso, usted es un hijo del diablo. ¿Usted miente? ¿Usted ha mentido, hermano? ¿Es hijo de quién es? Y los judíos no les gustó porque ellos creían que por su religión eran buenos. No me creían malos. Y el Señor dice: no, yo vengo a cambiarlos. El que practica el pecado es esclavo del pecado. Necesito librar ese corazón, quitar el corazón perverso y poner algo nuevo. Y poner mi espíritu dentro de ustedes. Nicodemo no lo entendía. Nosotros lo estamos entendiendo porque estamos viendo varios pasajes. ¿Sí lo estamos entendiendo, hermano? Amén. ¿Sí? Y dice: y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. O sea que la obra era que el Evangelio iba a producir fe, perdón de pecados, y Dios iba a poner algo dentro de ti. Nicodemo, y el Señor dijo a Nicodemo: tú no vas a ver ni de dónde viene ni a dónde va. Pero Pablo más adelante dice: pero va a dar testimonio dentro de ti, de que eres hijo de Dios. Y es un misterio, ¿no? Y dice: y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Qué precioso, hermano. Nosotros antes de conocer al Señor, una característica era que éramos de piedra. ¿Qué es una piedra? El corazón de piedra. Que tú lo tocas y es duro, ¿no? No es sensible. Pero cuando comienzas a ver a Cristo en la cruz y a creer, tú comienzas a notar que te vuelves una persona sensible a lo de Dios. De carne. Yo a una pared le pego y no siente, pero si me hago así en el brazo, siento.
Entonces pasamos aún de ser hombres duros que no llorábamos, insensibles, ahora ver a Cristo y escuchar una canción y comenzar a llorar. Comenzamos a tener una sensibilidad para Dios que antes no tenía. ¿Qué fue lo que pasó? Nacimos de nuevo. Antes lloraba y era el asunto más tedioso, más religioso, ni siquiera sabía para qué orar. Ahora oro y hay una sensibilidad en el asunto. ¿Qué pasó? El Evangelio produjo en mí el nuevo nacimiento. Nací del Espíritu. Llegué a ser hijo de Dios por medio de la fe. Ahí lo está explicando. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Y ahora el creyente va a tratar, va a andar, va a querer obedecer a Dios, pero ya no es por algo propio, sino es la obra del Espíritu en él. Y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Efesios capítulo 1, verso 13, aclara esto que acabamos de leer y lo muestra resumido ahí en cuanto a los gentiles, cómo Dios salva a los gentiles. Efesios 1, verso 3. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? El agua. El evangelio de vuestra salvación. Amén. Y habiendo creído en él, ahora van a ser del Espíritu. Fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En un versículo Pablo no lo resumió todo. ¿Sí? Hermanos, Romanos 8, verso 9. Ahora eso es para ir aclarando. El asunto es tan serio que Pablo, mira lo que dice, Romanos 8, verso 9. Hay dos libros antes de esto. Dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino que según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea, si usted no nació del Espíritu, si usted no nació por la predicación del Evangelio, usted no es de Cristo. No ha creído en él, no ha escuchado el Evangelio. No es que yo duré 15 años siendo cristiano, pero ya no. Hermano, el que es nacido del Espíritu es. Mire, hermano, yo me puedo ir a la China y decir que no tengo un papá, pero la sangre misma me dice que soy hijo de fulanito de tal. Así mismo, yo puedo ser un cristiano rebelde, pero hay algo por dentro que me va a decir que le estoy huyendo a mi papá. Como el hijo pródigo se fue, pero aún en su locura se dio cuenta que estaba lejos de él. ¿Por qué? Porque era hijo. Y si el vínculo natural con nuestros padres nos une, imagínate el vínculo del Espíritu Santo. Con esto no estamos diciendo que se vaya a pecar como el hijo pródigo, pero estamos diciendo que el hecho de que haya cristianos sin vergüenza no invalidan lo precioso y valioso que hizo Cristo en la cruz y que nos prometió Dios por su evangelio. Entonces, mira cómo lo sigue diciendo ahí en el 15, Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamábamos Abba Padre. Y el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No sabemos de dónde viene y dónde va, pero por dentro nos hablan. Por dentro nos guían, por dentro sentimos como algo que no sentíamos antes. Amén. Cambió nuestro corazón, cambió nuestro interior. Ahora tenemos una relación con Dios. Fuimos hechos por medio del Evangelio, nacidos del Espíritu. Vamos a leer 2 de Pedro, capítulo 1, verso 3, para hacer una diferencia, porque ya vamos entrando en secuencia con lo que veníamos diciendo. Este pasaje puede tomarse a mal, pero hay que entender un poco las escrituras. 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por el divino poder,
mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Entonces aquí Pedro nos dice un asunto tremendo. A través de las promesas del Evangelio llegamos a participar de la naturaleza divina. Entonces hay gente que dice, mire, si llegamos a participar de la deidad, somos dioses. Entonces nosotros debemos diferenciar ciertos términos para no enredarnos. Por eso estamos haciendo la secuencia. Cuando tú miras en teología, y nosotros lo explicamos en estos días, hay algo que es la esencia divina, los atributos de Dios, ¿se acuerdan? Es lo que solo Dios es. Dios es eterno, Dios es omnipotente, Dios es omnipresente, Dios es omnipresente, eso solo lo es Dios. Pero hay algo que se llama la naturaleza divina, o sea, el carácter de Dios o los atributos comunicables de Dios. O sea, la personalidad de Dios. ¿Qué es eso? Dios es un Dios santo. Dios es un Dios justo. Dios es amoroso, Dios es misericordioso. Y Él quiere compartirnos lo que Él es. Entonces, en cuanto al Espíritu ha venido a morar a mí, no es que yo llegue a ser Dios, sino que Dios me ha compartido de su Espíritu para que yo exprese su carácter o personalidad a través de mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Amados, amémonos. Pero el amor no es de nosotros, sino el amor es de Dios. Pero ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Esa es la naturaleza divina, el carácter de Dios. O sea que yo como hijo de Dios soy llamado a andar y a expresar a Dios a través de mi caminar. No es que llegue a ser Dios, es que Dios quiere que sea como Él. Por eso me ha dado su Espíritu, para que yo produzca lo que Él es. ¿Qué es Dios en cuanto a su naturaleza y carácter? Dios es amor, es justo. Dios es justo. ¿Y el fruto del Espíritu cuál es? Amor. Que todo eso nos habla de la naturaleza. Entonces el paréntesis se hace porque a veces se llegan a decir cosas porque no se entienden estos pasajes. Entonces, hermanos, vamos a repasar un poco lo que significa y el valor de lo que es ser hechos hijos de Dios. ¿Qué Dios hizo cuando me hizo hijo de Dios? Y entenderlo un poco. Y tener certeza de algunos asuntos. Y hacer diferencia de otros que vamos a ver en otra ocasión. De 2 Tesalonicenses 1:7. Vamos a ver que en cuanto a la salvación, en cuanto a la vida eterna, en cuanto a ser hechos hijos de Dios, Dios solo tiene dos clases de hombres. Ahí no hay intermedios. O están los que creen, o están los que no. Y todo está, en el centro está Cristo en la cruz. Es como cuando el Señor estaba en la cruz. Tenemos dos ladrones al lado. Todo hombre es un ladrón. Todo hombre es un malvado. Pero entre esos dos malvados tenemos uno que creyó y se arrepintió. Y uno que aún en la propia muerte rechazó. Así es, eso es una clara imagen de la humanidad. En la humanidad tenemos personas que han creído, pero personas que aún en su lecho de muerte han rechazado la obra de Cristo. Pues vamos a ver la diferencia entre los hijos de Dios y los hijos de perdición. Dice, ahí en el verso 7, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución. O sea, cuando el Señor venga a dar retribución, ¿a quiénes? A los que no conocieron a Dios. ¿Y por qué una persona no conoce a Dios? Ni obedecen al Evangelio de Dios. ¿Cuándo una persona puede llegar a conocer, ver el reino de Dios? Cuando ella crea el Evangelio, pero por cuanto no reciben el Evangelio, no conocen a Dios. Y ahora se nos va a dar la consecuencia de haber rechazado tal salvación. Dice, los cuales, porque ellos hicieron algo, lo único que los descalifica para recibir o para ser condenados es que no recibieron, o sea, no creyeron. Los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder.
Entonces aquí se nos muestra que esta clase de hombres va a ser condenados con una pena eterna, excluidos eternamente de la gloria y de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no creyeron y no obedecieron al Evangelio. Son hijos de perdición. Por un lado tenemos los hijos de perdición y por el otro lado vamos a poner los hijos de salvación. Los hijos de Dios, los que han creído y se les da un sello, un poder. Usted es hijo de Dios. Y vamos a ver la seguridad que pueden tener los hijos de Dios de que a pesar de que ellos son igual de pecadores a nosotros, la obra de Cristo les asegura la vida eterna. Amén. Así como el creyente puede tener certeza de seguridad de vida eterna por la fe en Cristo, el impío también puede tener certeza de condenación eterna por haber rechazado a Cristo. Amén. Entonces, unos para derecha y otros para izquierda. Y el centro es la fe. Nadie es salvo por las obras. O sea, no fue que estos hicieron algo mejor, fue que estos pusieron su confianza en lo que hizo Cristo. Aleluya. Y fue que los otros rechazaron y escupieron la obra de Cristo en la cruz. Y eso los condenó eternamente. Y a nosotros esto también los salvó eternamente, sin merecerlo. Y Dios quiere que nosotros tengamos certeza de esto. Y por eso vamos a producir esa certeza, pero leyendo las Escrituras. Amén. Juan capítulo 3, verso 36. Estos pasajes se deberían resaltar. En este asunto no hay intermedios. La palabra pasa por la mitad y corta. Separa. Dice Juan 3, 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está. El que cree tiene vida eterna. El que no cree, ya la ira de Dios ya ha sido condenado. ¿Por qué ya ha sido condenado? Porque amó más las tinieblas que amó más su pecado, amó más su mundo, amó más su vida, amó más su orgullo, amó más su necedad, amó más hasta un cigarrillo, lo amó más. Su oscuridad, su pecado le va a condenar, no lo va a poner al cuello y se va a hundir en la profundidad del fuego eterno. Pero él amó eso. Él amó eso más que lo que Cristo hizo. Y ya ha sido condenado, dice el pueblo. ¿Por qué? Porque amó más los tinieblas. Juan 6, verso 32. 6, verso 32. 38. Vea lo que el mismo Señor decía. Y esto se lo dice ya a los que creen. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día. O sea, mira cuál es la voluntad. Ahorita vamos a hablar de un pacto entre el Padre y el Hijo. Y el Hijo dice, mire, esta es la voluntad de mi Padre, que de los que Él me diere, no se pierda. Y vamos a seguir leyendo, que ahí no acaba el asunto. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día. Juan 10, verso 25. El Hijo quiere y constantemente a través de todo el Evangelio nos dice: el que cree en mí tiene vida eterna, es salvo, no perecerá jamás, yo le resucitaré, nadie lo quitará de mi mano. Y dice 10:27, mis ovejas oyen mi voz. El Evangelio, ¿no? Y yo las conozco. ¿Cómo sabemos que una persona no es oveja, hermano? Eso es fácil. Comiénzale a predicar. Y si no quiere escuchar, es que no es oveja.
Eso ya no. Tú no necesitas decirle ni que repita una oración. Si ella no escucha es porque no es oveja. Porque es peor cuando no escucha y tú le dices, bueno, no importa, Dios mira el corazón. Y le haces así, te bendigo. Pero no escucha, o sea, no es oveja. Porque a veces le decimos al que es cabra, le decimos oveja. Y la cabra se reconoce porque no le gusta escuchar el evangelio. Le gusta la palabra, le incomoda, le fastidia. ¿Por qué? Porque no es hijo. El que es hijo oye la voz. Mi oveja oye mi voz y yo la conozco y me sigue y yo les doy vida eterna y no perecerá jamás. Mira la seguridad que el Señor le da, que no es una seguridad basada en la oveja. Mira, si tú crees en mí, yo te doy vida eterna y no perecerás jamás. Pero hoy en día, mira lo que se piensa. Hoy, ¿cómo se ha cambiado el evangelio? El pastor piensa esto. Si yo le digo a los hermanos que son salvos eternamente solo por creer, ellos van a usar ellos van a usar eso como excusa para pecar. Yo no les puedo decir que son salvos. Yo les digo que si pecan pierden la salvación para que anden derechitos. Entonces el pastor piensa que es mejor anular la predicación de Cristo para que las personas sigan por temor y no por amor. ¿Por qué no por amor? La Biblia dice esto. ¿Quién va a seguir fiel obediente al Señor? No es aquel al que se le manda. ¿Saben qué dice el Señor? ¿Que cuál es el mejor cristiano de los cristianos? Al que más se le perdona, más ama. O sea que cuando yo veo que mis pecados eran grandes, horribles, y Dios me perdona y me borra todo eso, eso produce en mí, no el deseo de ir a pecar, sino produce el deseo en mí de seguirle y amar. Entonces yo ya le estoy siguiendo a Dios no por temor, sino por amor. Pero el pastor, en vez de tener ovejas, tiene cabras que le están siguiendo a veces por temor. Si tú haces esto, pierdes la salvación. Cuando el Señor dice, si tú crees, tienes vida eterna y no vas a perecer jamás. Mira la diferencia del evangelio que se predica hoy en día. O sea, pensamos que es más sabio no decir lo que la Escritura dice. Y claro, esto no está diciendo que los creyentes no son responsables. Mañana vamos a hablar de nuestra responsabilidad. Hoy estamos hablando de lo que Cristo hizo en la cruz y de lo que Él nos otorgó por gracia por medio de la fe. Mañana vamos a hablar de nuestra responsabilidad. Pero nuestra responsabilidad tiene una base mayor, que es lo que Cristo hizo. Y vamos a ver lo que ahorita vamos a ver unos pasajes que quedan tan claros, hermanos. Y entonces sigue diciendo, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de Él. Juan 8:35 dice, Juan 8, verso 35 dice, y este es uno de los privilegios del Hijo. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Pero subraya esta frase, hermano. El Hijo sí queda para siempre. O sea que así como el Señor le promete al impío pena de eterna perdición, el Señor también le dice a sus hijos, Hijo, el Hijo va a quedar siempre conmigo en la casa para siempre. Yo les doy salvación, yo les doy vida eterna. Y dice, y leíamos en otro pasaje, ¿quién las va a levantar de manos si el Padre es mayor? Hermano, uno nota por las Escrituras que la Escritura quiere producir certeza, fe, confiar, porque es que eso es lo que trae salvación. La duda no trae salvación. La salvación es por medio de tener ¿qué? Fe, confianza, seguridad. ¿En qué? ¿En lo que yo soy? No, nuestra seguridad es lo que Cristo hizo. Amén. Y Pablo dice así, vamos a leerlo, Romanos 8, verso 31. Romanos 8, 38, dice,
por lo cual estoy seguro. Ay, nosotros el hijo debe tener esa seguridad, hermano. Yo estoy seguro. Yo no sé qué voy a hacer mañana porque yo no confío en mí. Es más, Pablo tampoco confiaba en él. Él decía, yo cada día golpeo este cuerpo y lo pongo por servidumbre. No sea que yo siendo heraldo para muchos vaya a ser yo descalificado. ¿En cuanto a qué? A la carrera, porque la carrera va a recibir una recompensa. Esa es la responsabilidad de Pablo. Dice Pablo, yo no confío en mí. No estoy seguro porque me toca correr porque de pronto quedo eliminado en la carrera. Pero en cuanto a mi salvación, a mi seguridad de que siempre voy a ser hijo de Dios, a mi seguridad de que no me voy a perder. Tal vez voy a sufrir un castigo y una disciplina por no correr bien la carrera. Pero en cuanto a hijo, yo estoy seguro de que ni la muerte, aleluya, léalo conmigo, ni la vida, ni ángeles, que ya hablábamos de esos ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, y mira Pablo lo que dice, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ahí volvemos al 31. ¿Cuál es ese amor que Pablo dice que es en Cristo Jesús? Y mira que está relacionado con la salvación, el perdón, la justificación, el nacer de nuevo, y ahí lo explica en el 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque mira lo tremendo. Dios me dice que yo soy salvo. Si hay alguien que me podría condenar, ¿quién es? El Dios mismo. Aleluya. Pero el que me podría el juez me ha otorgado salvación. ¿Quién es mayor que el juez? Es el Padre. ¿Y cómo nos salvó? Ahí lo explica. El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Porque ese es el problema. Entonces comienzas tú. Bueno, si tú haces esto, vas a perder la salvación. ¿Y quién está acusándote? ¿Yo o Dios? Entonces comienza uno a entrar en un dilema. Bueno, ¿con qué pecado se pierde la salvación? Hermanos, si la salvación se perdiera por un pecado, un cierto tipo de pecado, todos ustedes ya hubieran perdido la salvación. Porque ¿cuántos pecados no han cometido después de ser salvos? Amén. Dígame, usted ya al otro día que se convirtió, hermano, entonces, ¿yo cómo puedo tener seguridad en que soy salvo? Porque la salvación no dependió de mí. Aleluya. No dependió de mí, dependió de algo que ya se hizo en la cruz y el que lo hizo dijo, consumado es. Ya lo hice. No hay nada que agregarle. Entonces yo comienzo a acusar, porque ¿quién acusará? El acusador es Satanás. Pero hasta nosotros como cristianos nos volvemos acusados. Vas a perder la salvación. Pero el que me puede condenar ya me justifica. ¿Y saben qué? La justificación es un acto eterno. ¿Qué quiere decir un acto eterno? Que cuando Dios nos mira a nosotros, no me mira a ti, no me mira a mí. Para Él, cuando Él me mira, como dice Apocalipsis 5, hay un cordero como recién inmolado. ¿Qué quiere decir recién inmolado? Si Juan escribió como en el año 90, Cristo murió en el año 30, ¿por qué en Apocalipsis Juan ve como si otra vez estuviera derramando y como si esa sangre estuviera saliendo fresca? ¿De qué nos habla eso? De que la obra de Cristo es vigente. ¿Qué quiere decir eso? Que hay algo que no permite, que es la sangre de Cristo, que Dios me culpe a mí por mis pecados. Y esa sangre siempre va a ser la característica de este pueblo que ha sido redimido. ¿Por qué? Porque si en algún momento el Señor quitara la sangre y yo hiciera cualquier despachatez, inmediatamente sería justo que Él me condenara, porque por solo un pecado. Entonces siempre cuando Él me está viendo, ve algo, ve la sangre. Hermano, y de verdad que Salomón lo decía, no hay hombre que no peque. Con esto no estamos instigando al pecado, mañana vamos a hablar del pecado.
Pero nosotros debemos ser conscientes que Dios no dejó la responsabilidad de nuestra salvación en nuestras obras, sino en lo que Cristo hizo. Y ahí lo explica. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios si Dios es el que los justifica? ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucita y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Y Eclesiastés 13, verso 14 dice una frase preciosa en relación a la obra de Cristo. A la obra de Cristo en la cruz, Eclesiastés, después de Proverbios. Eclesiastés. Entonces imagínate un asunto. El creyente que no se le predica cerca de certeza, sino que se le pone duda, entonces comienza a caminar con el Señor. Y un día caminando con el Señor, pecó. ¡Ay, perdí la salvación! Y se arrepintió. Volví a obtener la salvación. Y volví a caminar. Perdí otra vez la salvación. Hermano, ore por mí porque perdí otra vez la salvación. Señor, perdóname, arrepiento. Volví a ser salvo. Y toda la vida en un vaivén. Eso no es certeza. Eso no es seguridad. Eso es otro evangelio. Dios quiere que, ¿cuántas veces lo digo en el Evangelio de Juan? El que cree, tenga, como un hecho pasado. Tenga. Pero si yo hago, ay, perdí mi salvación. Hermano, imagínate esa incertidumbre. Hoy estoy bien, estoy contento y pequé. Ay, Señor, perdí mi salvación. Entonces ya la salvación no depende de la obra de Cristo, sino depende de mi responsabilidad. Y claro, si yo peco, eso tiene consecuencias, hermano. Mañana vamos a hablar de eso. Eso me hace responsable, pero no en cuanto a la salvación y a ser hecho hijo. Porque, hermanos, como decíamos, yo tengo un hijo y uno se da cuenta que entre sus hijos a veces tiene hijos obedientes y hijos desobedientes. Pero aunque sea sinvergüenza más, y aunque yo le diga, este ya no es mi hijo, sigue siendo su hijo. ¿Sigue siendo su hijo o no siendo su hijo? No. Y si nosotros somos malos como padres, ¿cuánto más nos? Aleluya. He entendido que si Eclesiastés 3:14, si el Señor nos da el entendimiento por tu palabra. 3:14. He entendido que todo lo que Dios hace será perfecto. O sea, Dios no hace algo incompleto. Cuando Él decía que Él te iba a ofrecer salvación, el profeta decía salvación eterna. Sobre aquello no se añadirá. O sea que yo no soy salvo por la fe y guardar el sábado. Yo no soy salvo por la fe y hacer algo. O sea, yo no puedo añadirle a la salvación. Porque entonces ya no es por fe, sino es por obras. Ni de ellos se disminuirá. O sea, yo no le puedo añadir, pero tampoco le puedo quitar, porque es que el Señor dijo ciertas cosas. Hermanos, sería una blasfemia que yo dijera, Cristo murió para que ustedes sean salvos, pero es que ahí no hay peros. Si yo le estoy poniendo el pero, le voy a quitar algo. ¿Me va a entender? Yo no le puedo quitar, porque le estoy quitando al Evangelio. Y maldito el que predicare otro evangelio. Yo me meto en un problema con Dios, porque estoy cambiando la verdad que trae salvación a los hombres. Ni de ellos se disminuirá. Y lo hace Dios. ¿Saben para qué lo hace Dios? Para que delante de él teman todos los hombres. O como dice Pablo en 1 Corintios, lo hace por fe y por gracia para que nadie se gloríe. ¿Por qué? Porque si usted es salvo por la fe, pero usted guarda esa salvación y no deja que se la quiten, usted va a llegar ante Dios y le dice, sí, no la perdí. No la perdí. Y ese sí la perdió, yo no la perdí. Y yo voy a poder gloriar. Y Dios no quiere que nadie se gloríe, sino que digan, fue por gracia, fue por Cristo, Aleluya. fue por la fe. ¿Sí? Terminamos con un pasaje, Salmo 89.
Entonces, ser hechos hijos de Dios por medio de la fe, con certeza eterna de que seremos eternamente y para siempre hijos de Dios, y de que nadie nos arrebatará de su mano, y de que el Hijo permanecerá para siempre en la casa. El Salmo 89 es una descripción profética del nuevo pacto, sellado en la obra de Cristo, acerca del Hijo de David. Porque todo lo que venía a ser Cristo era el cumplimiento de la ley y los profetas. Entonces tenemos profecías que nos anuncian lo que iba a ser Cristo de una manera bien detallada. ¿Para qué? Para que cuando Cristo lo hiciera nosotros lo entendiéramos por las Escrituras. Salmo 89, verso 26. Él me clamará, mi Padre eres tú, hablando del Hijo de David, o sea, nuestro Señor Jesucristo en la carne. Mi Dios y la roca de mi salvación. Y eso se le atribuye a Cristo en Apocalipsis. Yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. Para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme con él. Amén. ¿Cuál pacto? Y el Señor un día, y nosotros hacemos memoria de eso, les pasó la copa y les dijo, miren, esta es la sangre del hermano. O sea, mira lo que va a decir. Yo hice un compromiso con mi Padre, que de los que Él me diera, ninguno se perdiera. Y mi compromiso es que yo doy la vida por ellos. Y el sello de que yo doy la vida por ellos es mi sangre derramada. Ese es mi pacto con Él, que ninguno se pierda. Entonces mira, mi salvación no está basada en lo que yo hago, sino en un acuerdo entre el Padre y el Hijo. ¿Sí? Un pacto. Y si hay algo que es verdad es que Dios no quebranta sus pactos. El hombre sí, pero Dios no quebranta. Y dice, mira que el pacto está relacionado con la descendencia. Pondré su descendencia para unos días, para siempre. Y su trono como los días de los cielos. ¡Ay! Pero si entre esos hijos que hacen parte del pacto son infieles, ¿van a perder la salvación? Vamos a leerlo, que ahí lo explica, hermano. Si dejaren sus hijos mi ley y no anduvieren en mis juicios. Uy, mira un hijo desobediente. Si profanaren mis estatutos y no guardaren mis mandamientos. Pero no olvida que como hijo, al hijo necio se le dice, ¿no eres mi hijo? No. Al hijo necio se le acerca y se le corrige. O sea, tú puedes pecar como hijo, pero tú tienes que saber que eso te va a traer consecuencias, disciplina, castigo de parte de Dios. ¿Por qué? Pues porque eres hijo. El Señor no corrige al mundo, hermano. ¿Por qué el mundo no es corregido? Porque el mundo no es hijo. Por eso es que uno dice, uy, el impío hace y deshace y no le pasa nada. Pero uno como hijo a media veces la hace y ya siente la corrección. ¿Por qué? Porque es hijo. Ya no estamos diciendo esto para pecar. Entonces castigaré con vara su rebelión y con azotes sus iniquidades. Mas no quitaré de él mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto. Amén. O sea, a pesar de que el hijo sea desobediente, pues se va a castigar. Pero una vez he jurado y para siempre, yo no me voy a olvidar de mi pacto. Serán salvos de una vez y para siempre. Aleluya. ¿Sí? Eso lo aclara ahí muy. Y dice, no olvidaré mi pacto ni mudaré. Mas no quitaré mi misericordia ni falsearé mi verdad. No olvidaré mi pacto ni mudaré lo que ha salido de mi boca. El Señor no cambia. El Señor ha dicho que seremos salvos y Él no lo va a cambiar, hermano. Una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. O sea, si el Señor juró y no miente, nosotros debemos tener seguridad. Amén. ¿Cuál es la seguridad? Que a pesar de que sean desobedientes, su descendencia será para siempre. Y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre. Entonces, hermanos, el Hijo de Dios, Cristo,
Los hijos de Dios en cuanto a la creación, los ángeles. Y ahora los hijos de Dios para siempre, los que han nacido por la fe en el Evangelio de Cristo Jesús. Son hijos eternamente. Mañana vamos a hablar otro aspecto que ya habla de la responsabilidad del creyente como hijo. Entonces vamos a dejarlo hasta ahí. El Señor nos dé, como Pablo, certeza. Amén. Estar seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Amén. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias. Te damos gracias por tu palabra. Tantos vientos, tantas doctrinas, tanta confusión, Señor. Pero ciertamente podemos ir a refugiarnos. Tu palabra es. Señor, ayúdanos. Tú dices que la exposición de tu palabra alumbra. Oramos para que tu Espíritu nos aclare, nos dé discernimiento, nos dé certeza de lo que dice tu Escritura, Señor. Amén. Guárdanos de torcer el Evangelio, guárdanos de pervertirlo, Señor. Danos cada vez más claridad y entendimiento en relación a nuestra fe, en relación a nuestra salvación, en relación a lo que tú decías, Señor. Oramos para que la verdad de tu Evangelio corra como esa agua limpia, Señor, y muchos sean salvos, Señor. Muchos lleguen al conocimiento de la verdad y sean salvos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, bendícela, Señor, prospérala y haz que corra como un río, Señor, y tu nombre sea glorificado. Tú seas exaltado, Señor, pues tú eres digno de toda gloria y de toda honra, Señor. Gracias a tu obra, gracias a lo que tú hiciste, Señor. Hoy podemos ser tus hijos e invocar tu nombre, Señor. No solo hoy podemos ser tus hijos, estaremos contigo eternamente, Señor, sin merecerlo, Señor. Gracias por lo que tú has hecho, Señor. Gracias en tu Hijo Jesucristo, Padre. A ti toda la gloria y la honra. Amén. Amén. Glória ao